¿Qué tal, amigos de Notiguía? Bienvenidos, mi nombre es Jesús López, está conmigo Ángel Iván López, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en una nueva mesa y con varios temas importantes, ¿no? Ahora van a ser tres, así que agárrense unas palomitas y un refresco porque nos vamos a tardar un ratito, ¿no? Pues espero que seamos breves, pero pues sí, señalamos tres temas importantes. Uno, desde luego, pues el resultado de la consulta que tuvo lugar este fin de semana. La segunda consulta que se realiza con este estilo López Obradorista de preguntarle a la gente y que muchos han criticado porque no contempla, digamos, los requisitos metodológicos adecuados desde el punto de vista estadístico, lo cual es cierto. Pero es preferible una consulta más mal hecha, ¿no?, que una decisión autoritaria como las que han estado tomando durante 36 años los gobiernos neoliberales, que les vale madre la opinión de la gente y toman sus decisiones y hacen las cosas normalmente en perjuicio de la misma gente. Por eso no toman en cuenta su opinión, justamente. Entonces, otro tema va a ser el de la Guardia Nacional, porque ya lo comentó aquí Fernanda López. Nosotros, a instancias de Ángel se puso a leer la iniciativa de ley sobre la Guardia Nacional y en ningún momento dice esa ley, en ningún momento, ya tuve yo oportunidad también de leerla, que la Guardia Nacional va a estar bajo el mando operativo de la Sedena, como ha dicho todo el mundo. Al contrario, en todo momento la iniciativa está señalando que la autoridad militar, que no son tropa, eso también hay que aclararlo, ya lo aclaró también Olga Sánchez Cordero, no se trata de tropa para la Guardia Nacional, se trata de policías que tienen otra formación, policías navales, policías militares y la Policía Federal, en conjunto forman la Guardia Nacional, siempre van a estar supeditadas a el mandato civil, en todos los casos. Exacto. Entonces es un mito, es una fake news, es una mentira vil lo que se ha estado manejando. Y muchos nos fuimos con la finta. Yo escribí un editorial muy fuerte, en donde incluso hablaba de que se trataba de casi de un golpe militar disfrazado de estrategia contra el crimen organizado. Así escribí, de ese tamaño, porque me fui con la finta. ¿Y por qué me fui con la finta? Porque el propio Alfonso Durazo dijo en un audio que ya publicamos aquí en Notiguía, que iba a estar supeditada la Guardia Nacional al mando de la Sedena, lo cual es absolutamente falso y ha creado toda esta confusión. Entonces, sí me interesa mucho enfatizar que no es cierto. Ese es el segundo punto. Invitamos a todos los amigos a que consulten el documento de la iniciativa. Entonces, estábamos en ese proceso cuando en la noche Azucena Uresti entrevista al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y él ahí, en la charla con Azucena, toma la decisión de llevar lo que había presentado días antes con bombo y platillo, que era el plan de pacificación del país, y días después, 3-4 días después, la iniciativa de ley para la creación de la Guardia Nacional. Todo eso va para atrás y lo supedita a una nueva consulta que se va a hacer ahora sí con todas las de la ley, según aclaró, el 21 de marzo a propósito del natalicio de Benito Juárez, etc. Entonces, bueno, pues yo ya la verdad a veces pienso que la gente se desespera porque se lanza una idea, la gente se pone a discutirla, los neoliberales y sus plumas, sus voceros, empiezan a detractar, empiezan a criticar con ferocidad, como estamos acostumbrados. Los que defendemos no a López Obrador, no a Morena, porque nosotros no somos chairos chayoteros, como algunos neoliberales salvajes quieren definir a cualquiera que busque la razón de las cosas. Nosotros estamos buscando la razón de que se cree, por ejemplo, una Guardia Nacional que pueda realmente superar el gravísimo problema que nos están heredando, sobre todo Calderón y Peña, pero es una herencia de todo el neoliberalismo salvaje de 36 años, que ha creado una situación terrible. Herencia del producto de la pobreza que han creado. La pobreza que no es nada más de México, que también se relaciona con el tercer tema que vamos a tratar, que vamos a abordar,
que ya me estaba yo extendiendo en el otro, que es lo de la migración, porque nos está dejando Peña Nieto, o le está dejando al gobierno que va a tomar posesión el próximo sábado, bendito sea Dios. Ya se acabó. Benditas redes sociales. ¿Cómo voy a extrañar los memes de Peña? Bueno, le está dejando una herencia terrible, porque en primer lugar, y si quieres empezamos con este tema, ya desarrollarlo un poquito, y es, aunque ya desarrollamos algo, el de la Guardia Nacional, pero, a ver, le está heredando una situación realmente muy comprometida. Tenemos miles de migrantes hondureños, sobre todo, en Tijuana en este momento, y ayer el idiota loco de Donald Trump les avienta balas de plástico, les avienta gases lacrimógenos, balas de goma, desde bombas aturdidoras, desde Estados Unidos hacia México. Es decir, ya estamos recibiendo un ataque de Donald Trump en territorio mexicano. Aunque Loret de Mola hoy en la mañana, hace rato, le pregunta al director de migración, no me acuerdo cómo se llama, que si los gases lacrimógenos y las bombas aturdidoras, etcétera, habían explotado en territorio mexicano o en el de Estados Unidos. Y este cuate no sabía. No se atreve hizo como que la Virgen le hablaba y finalmente dijo que no, que el territorio estadounidense no es cierto. Los que lograron pasar a Estados Unidos por un agujero que descubrieron, fueron como 73 hondureños, fueron apresados, fueron detenidos por la policía migratoria gringa, pero los gases lacrimógenos, todo eso fue en territorio mexicano. Y esa es la herencia que le está dejando Peña a López Obrador, y nunca, en mi opinión, a ver, ahora tú qué opinas, Ángel, pero en mi opinión, nunca debió haber permitido Peña Nieto que migrantes pasaran a nuestro territorio en la forma en que lo hicieron. Es muy diferente que un migrante solicite asilo, es muy diferente que un migrante se cuele nadando en el río, o se cuele. Son cosas que no se pueden evitar, y ya estando en territorio mexicano, no se les tiene que dar un maltrato, se tiene que observar todos los protocolos de derechos humanos internacionales, y etcétera. Pero permitir que una horda, que una caravana, que un grupo de extranjeros invadan territorio mexicano tumbando vallas agresivamente, como lo hicieron, nunca debió haberlo permitido. Y después todavía se les protege, se les ayuda, se les lleva a la frontera con Estados Unidos, lo cual pone pues muy colérico al señor Trump, y yo pienso que en buena medida con razón. O sea, pues el tipo está recibiendo en su territorio invasiones verdaderamente enormes de migrantes que llegan ahí a buscar trabajo, porque pues en parte Estados Unidos es culpable de eso, por el intercambio desigual que ha tenido durante décadas con Latinoamérica. O sea, la riqueza de Estados Unidos solo se explica con la pobreza nuestra. Uh-huh. Ellos son responsables en buena medida, y los demócratas de alguna manera asumen eso y de alguna manera tratan como de negociar. Donald Trump llega y dice: no quiero más invasores en mi territorio y no lo voy a permitir, y por eso quiere construir un muro, etcétera, etcétera. No sé tú cómo la veas. Sí, gracias, papá. Pues mira, este tema de los migrantes, a mí me gustaría también tocarlo desde el punto de vista de la sensibilidad social. Yo he seguido este tema, he visto migrantes hondureños aquí en las carreteras que se ponen para pedir dinero, para pedir comida, etc. Y también he visto en redes sociales, en Facebook sobre todo, cómo se ha hecho un vacío y se ha hecho una especie de movimiento nacional, el maltrato al migrante. Chauvinista. El hablar mal de ellos, el tratarlos con repudio. Al estilo Trump. Y eso se derivó a partir de una campaña que hubo en redes sociales, en el que estuvieron explotando la imagen de una mujer hondureña que se estaba quejando de que le dieran de comer frijoles y tortilla porque decía que ese es alimento para chanchos. Eso despertó indignación nacional, de que bueno, tenemos muchísima porque gente ese es el alimento de millones de mexicanos. Ajá.
Y en realidad esto ha sido sacado de contexto, en el que sí, una señora que tuvo mal gusto para hacer un comentario, realmente no se puede esperar tampoco que sea una persona que tenga mucha fineza diplomática o algo por el estilo, ha despertado ahora el odio hacia todo un pueblo de pobres miserables que vienen aquí arriesgando su vida y arriesgando todo, y vienen con sus hijos recién nacidos muchas veces, y ahora ha despertado el maltrato por parte de algunos sectores de México. Y eso yo creo que es muy bajo, y a mí me da mucha pena, porque yo tengo la impresión de que fue el mismo Donald Trump, o por lo menos autoridades de Estados Unidos, los que empezaron a hacer una convocatoria en redes sociales en Honduras para que se hiciera esta caravana migrante, para que esta caravana, que misteriosamente tuvo mucha publicidad, incluso pagada en redes sociales, y hay pruebas de ello. No, y en televisoras también. Tuviera mucho clamor y realmente se inflara mucho y vinieran miles y miles de personas. Con el objeto de ganar votos de su gente, ¿no? Exacto. En las elecciones intermedias que acaban de pasar en Estados Unidos. Esa es la teoría. La teoría es que Donald Trump quería inflar esta caravana para que entonces la señalara y dijera, miren, ya vieron cómo mi política migratoria violenta es necesaria por esta clase de hordas invasivas que vienen a nuestro país, etc. Y curiosamente Donald Trump sí se vio beneficiado. Su popularidad aumentó mucho cuando y Peña empezó Nieto, la caravana migrante. Y Peña Nieto le hizo el favor, nuevamente. Lo primera fue cuando lo trajo aquí cuando en lo trajo campaña. a Los Pinos, ¿no? Sí. Que ahora ya reconocen que fue un error, y Videgaray está muy apenado y no sé cuánto. Qué vergüenza. Y ahora permiten la entrada así, de esta manera, de la caravana centroamericana, lo cual, insisto, nunca debió haber sucedido. A ver, aquí a México no entras de esa manera. Somos muy respetuosos de los derechos humanos, somos muy buena onda, mi casa es tu casa, ¿no? Pero entra con propiedad y apegado a derecho. Haz los trámites correspondientes. No puedes venir en hordas a invadir nuestro territorio. Y no es culpa de ellos. Ellos han sido objeto, los migrantes hondureños han sido objeto y han sido carne de cañón para toda esta bola de políticos corruptos y miserables que no les importa en lo más absoluto la vida humana, y que son capaces de financiar este tipo de hordas para después reprimirlos y lanzarles gases lacrimógenos, etcétera, y ellos quedar como autoridades responsables a los que no se les va ni una sola persona. La hipocresía de Peña Nieto es verdaderamente impresionante, ¿no? Porque maneja el doble lenguaje, maneja el lenguaje de, no, en México somos respetuosos del orden internacional y del respeto a los migrantes, y hasta les ofrecemos empleo. ¿Con qué cara? No tiene vergüenza Peña Nieto. De veras, qué bueno que ya se va. ¿Con qué cara dice que le va a dar trabajo a los hondureños, a los salvadoreños, a los guatemaltecos? Si tienen la miseria a millones de mexicanos sin oportunidades de ningún tipo, que también muchos mexicanos tienen que irse a los Estados Unidos. ¿Con qué cara? Es muy diferente que López Obrador tenga el planteamiento muy claro, muy concreto, de vamos a generar empleos en el sureste mexicano, creando lo del Tren Maya, creando lo del otro tren, del Istmo de Tehuantepec, sembrando millones de árboles. Vamos a generar empleo para mano de obra, y con suerte a lo mejor alcanza para ofrecerle a algunos centroamericanos. Y ojalá así sea. Sí. Así debería ser. Pero ahora estar ofreciendo empleos a gente pobre, a gente marginada de Centroamérica, cuando en México estamos igual o peor. Estamos igual o peor en materia de desempleo, en materia de criminalidad, porque mucha gente huye de sus países por el crimen organizado, y en México no estamos mejor. Los desplazados de la inseguridad de México se cuentan por cientos de miles. Hacer ese tipo de ofrecimientos, como tú bien señalas, es veneno en lengua viperina, como las serpientes. Eso es lo que hace Enrique Peña Nieto al ofrecer algo que no le da ni siquiera a sus conciudadanos. Y además le hace un favor a Trump, porque a lo mejor Trump hubiera perdido el control del Senado en esta... de la Cámara de Representantes, sí. En estas elecciones intermedias.
Y bueno, afortunadamente perdió el control de los diputados, pero hubiera perdido posiblemente el Senado, pero otra vez Peña echándole la mano, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora, esto bueno, la Guardia Nacional ya lo platicamos ampliamente. Más no o sé menos. si quieras Sí, tú agregar algo, ¿no? me gustaría agregar una cosa nada más, porque si me permiten, tengo aquí nada más muy brevemente un planteamiento. Yo leí la iniciativa de ley, como dice mi papá, y me fui de espaldas con la cantidad de mentiras que he estado viendo en muchos medios de comunicación que afirman que es una militarización de México. Militarización. Textualmente, la iniciativa de ley dice: nuestra propuesta avanza en el sentido de la desmilitarización de las calles de México. La Guardia Nacional responderá a la disciplina militar solo en lo que respecta a su régimen de organización. En el ejercicio de sus atribuciones, se desempeñará bajo parámetros de conducción civil. Lo reiteran en 3 o 4 puntos distintos. Van a responder a las autoridades civiles en todo momento. Su organización, su despliegue, sus operaciones, todo corresponde a las autoridades civiles. Van a estar incluso a las órdenes del Ministerio Público cuando se trate de ayudar en temas de investigación en un delito federal. Entonces, y serán no sé en cuántos idiomas serán juzgados en juzgados civiles si cometen faltas. Uh-huh. Sí, es muy reiterativa la... Entonces, simplemente reiterar que no tiene absolutamente nada que ver con la militarización. Ha sido impresionante el manejo que se le ha dado, y sí, estamos en una época en la que cada vez que compartan una información, por favor, revisen la fuente, porque incluso... No, están en campaña, los neoliberales salvajes están en campaña, pero fuerte, ¿eh? Uh-huh. Y yo, la verdad, sí, no entiendo algunas cosas, ¿no? No entiendo, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador le haya dado una entrevista a Ciro Gómez Leiva, esté felicitando a los señores de TV Azteca, solamente porque nunca lo lincharon, siempre atendieron, digamos, la información relacionada con él, y no haya dicho una sola palabra de la renovación de las millonarias concesiones televisivas que acaba de hacer también como puñalada trapera el señor Peña Nieto antes de irse, como regalo a los mexicanos. Nos deja la misma cultura deleznable que han estado promocionando desde Televisa, desde TV Azteca, desde todas las televisoras hegemónicas en este país, fomentando la cultura del narco, fomentando la porquería cultural de la música barata, fomentando la prostitución y la pornografía en sus telenovelas, el racismo, el antiindigenismo, más en la forma más vulgar. Eso es lo que nos hereda por otros 20 años el señor Peña Nieto, y el gobierno electo no ha dicho nada al respecto, lo cual a mí me preocupa muchísimo. Porque además hay que ver lo que dice Ciro Gómez Leiva hoy sobre la consulta, ¿no? Uh-huh. Dice que la consulta en su programa de la mañana por la mañana de Telefórmula, dice que es el más puro autoritarismo soviético. Se burla de que, pues sí, preguntas, ay, sí, ¿le vamos a dar más dinero a los viejitos? Pues claro, ¿quién va a decir que no? Pues sí, el Tren Maya, dice, me extraña, ¿no? Pero según esta consulta que está mal hecha y que nadie le cree, así dice, o sea, se dedica todos los días a detractar algo que es muy importante. Es muy importante crear otra cultura en este país. Vivimos en la cultura de que los presidentes hacen y deshacen conforme les da la gana. Toman decisiones sin considerar la opinión de nadie. Y no rinden cuentas aun cuando se les demuestre actos de corrupción. Así de fácil. Ponen procuradores a modo, ¿no? Y bueno, se trata de crear otra cultura en donde la gente participe. Sí, no es representativa la muestra, pero son 900,000 mexicanos que se tomaron la molestia de ir a votar. Pudieron haber ido muchos más, no lo hicieron. Y no lo hicieron en buena medida por la propaganda que hacen las televisoras en contra de la consulta. Si López Obrador piensa que va a poder generar una cultura distinta en este país, una cultura favorable a la cuarta transformación, sin el concurso de televisoras
comprometidas con ese proyecto, está equivocado. Le van a estar haciendo la guerra todo su sexenio. Y desgraciadamente tienen, después de más de medio siglo de concesión, pues ya tienen desarrollada toda una industria, ¿no? Ya tienen desarrollado toda una productora de las más importantes del mundo en materia de telenovelas, de noticiarios. Obviamente tienen una audiencia enorme, aunque se les ha restado esa audiencia por las redes sociales, siguen teniendo una audiencia enorme y muchísima gente cree en las mentiras que están diciendo en las televisoras. Yo creo que sí. Yo creo que el nuevo gobierno sí tiene planeada una estrategia de control en el que no se van a seguir tolerando mentiras y campañas de desprestigio por parte de las televisoras que han utilizado. Cada producto que nace en una televisora está destinado a moverle la psique a la gente para que sea consumista, para que se ponga X o Y camiseta, para que admire a los narcos, para que quiera ser como ellos. Por supuesto. Pero yo creo que sí tienen planeada una estrategia. Sin embargo, no, yo creo que es un acto de inteligencia no meterse con las televisoras en este momento, porque si de por sí en ciertos momentos se ha manifestado que puede haber una intención de golpe de estado o que puede haber un atentado, como dijo Lorenzo Meyer la semana pasada, ¿no? Exacto, o sea, si de por sí están en la tablita y están como que metiéndose con muchos intereses desde el momento en el que cancelan el aeropuerto, bla bla bla. Yo creo que ahorita meterse con las televisoras, aparte, sería arriesgado. O con el ejército también, esto de la Guardia Nacional, tomando en cuenta las policías naval y militar, también puede ser una especie de concesión, esto de difundir que va a ser bajo mando de la Sedena, la Guardia Nacional, a lo mejor se deja prosperar, aunque sea una mentira, para no generar descontento en el ejército a unos días de la toma de posesión. Tan es así que López Obrador apenas estuvo haciendo un amplio discurso. Ayer dio un amplio 30,000 militares, ¿no? Exacto, que por cierto es de las tendencias de redes sociales. Ahorita tenía más de 300,000 reproducciones en el canal de López Obrador, el discurso completo que dio a las Fuerzas Armadas, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, de hecho. Tal como lo dicho por Lorenzo Meyer, fue primero en tendencia la semana pasada, y tiene ya 560,000 vistas, por cierto, en el canal de Notiguía, de YouTube, que ya alcanzamos también en estos días los 300,000 suscriptores. Sí, por cierto, muchas gracias por su preferencia. Creo que es importante. Uh-huh. Y nosotros tratamos de recoger la información importante, tratamos de analizar desde la perspectiva de Internet a las televisoras, que son hegemónicas, tal como las televisoras inventaron esta patraña de las fake news en redes sociales, que no es patraña, sí circulan muchas fake news en redes sociales, pero no nada más en redes sociales, también circulan muchas mentiras en las televisoras. No. Y eso es muy grave. Ellos, las televisoras, inventaron las fake news, pero antes no había nadie que los desmintiera, porque eran, pues, lo que se decía en la tele era ley, ¿no? Y ahora, pues, por lo menos ya tenemos un instrumento para darnos cuenta de las mentiras que se dicen. Y si te parece bien, pasamos al último tema. El último tema era sobre el de la consulta, justamente. La consulta. Desarrollarlo un poquito más. Esta, como bien decías tú, es la segunda vez que se consulta antes de que Andrés Manuel López Obrador tome el poder. Entonces se hace a través de organismos civiles. Antes de que abundemos un poquito sobre esto, me gustaría nada más decir que le recomiendo con la mejor intención del mundo, no quiero ser irónico ni burlarme, pero sí le recomendaría al equipo del nuevo gobierno que tomen un curso de estadística, porque no es posible escuchar planteamientos en el sentido de que es una consulta nacional, de que el pueblo opina, de que la gente determinó. No, la estadística nos enseña que para poder hablar a nombre de un universo, que en este caso sería la población de México, tienes que seleccionar una muestra con criterios metodológicos, técnicos muy específicos, desarrollados científicamente. No puedes tú poner unas cuantas mesas por ahí y invitar a todo el mundo a que participe y luego decir que esa es la tendencia de los mexicanos.
A lo mejor no es la tendencia de los mexicanos, pero sí es la tendencia de los mexicanos que decidieron ir a votar, que a Por final eso, de cuentas eso es pues, bueno. todos tenemos la oportunidad. Eso es bueno. Yo no estoy en contra de la consulta, ni siquiera en la metodológicamente mal hecha. Yo prefiero 1000 veces que haya 1 millón de gentes opinando sobre el aeropuerto de Texcoco o opinando sobre estos 10 temas de ayer, que sea Peña, él solito, el que decide iniciar la construcción del aeropuerto de Texcoco, y además que siguen construyéndolo, lo cual me parece desastroso. 1000 veces mejor que 1000 gentes se pronuncien, o 1 millón de gentes, o ojalá fueran los 80 millones de adultos, o lo que fuera, ¿no? Sí. Eso es mejor, pero no hablen, que no digan que eso es representativo de la población, porque no es cierto. Yo me abstengo de criticar la consulta que están haciendo, que en realidad es un censo nada más. Es un sondeo. Es un sondeo. Yo me abstengo de criticarla hasta que López Obrador tome posesión como presidente de México en funciones. Porque entonces sí espero que lo hagan de una manera muy profesional, utilizando los recursos, ya sea las instituciones, etc. Se va a modificar la ley. Adecuadas. Ajá. ¿No? Se va a modificar la ley para poder hacer consultas en las que participe el Instituto Nacional Electoral, etc. Y en el que no se requieran 2 millones de personas. Lo único que yo digo es que pues estudien más un poco la estadística, porque si la ley sale con esos criterios, pues va a estar difícil, ¿eh? Sí. O sea, que elaboren bien la ley, ¿no? Ok. Aguas. Bueno, entonces los temas que se dieron en esta segunda consulta fueron 10. En la primera consulta, como ustedes recordarán, fue solamente ver si se continuaba o no con la creación del aeropuerto de Texcoco. Ya mencionaste tú que Peña Nieto sigue infamemente tirando el dinero a manos llenas en un proyecto que ya se anunció que se va a cancelar. Eso es un acto criminal, estar tirando millones de pesos de los mexicanos en un proyecto que nunca va a ver la luz del día. Entonces yo no sé por qué lo sigue haciendo, no sé qué clase de intereses tenga en que se le siga inyectando dinero a eso, pero a mí se me hace algo criminal. Los 10 temas que se plantearon en esta nueva consulta, brevemente los enumero, ¿te parece bien? Yo creo que ya los tiene muy clara la gente, ya nos extendimos mucho. Ok. En general son preguntas que pues difícilmente alguien iba a decir que no. Ya lo dijimos brevemente. Si Yo acaso quería abundar un poco sobre lo de las refinerías. Sí. Porque las refinerías, yo me acuerdo que Anaya presentó en la campaña presidencial un concepto, un planteamiento en el sentido de que era absurdo pensar a estas alturas de la evolución técnica en construir refinerías, porque para cuando terminemos de construir la refinería a lo mejor ya va a estar en auge los autos eléctricos y otros medios de proveer energía para la raza humana. Pero bueno, tú tienes datos que me gustaría escuchar, ¿no? Perfecto. Y además Anaya, pues, miren, parecía muy lógico lo que decía, pero hay que investigarlo. Hay que tomarlo de quien lo dice, ¿no? Uh-huh. Hay que tener cuidado. Perfecto. Efectivamente, yo siempre he estado a favor de las tecnologías no contaminantes, de las tecnologías ecológicas. Mis estudios, de hecho, han sido enfocados en ese sector. Y bueno, también es importante no dejar de tomar en cuenta que, pues, actualmente el método de producción de energía por excelencia en el planeta, aunque esté mal, es a través del petróleo. Y tan es un buen negocio las refinerías en la actualidad que ahorita se están construyendo 2 refinerías en Texas exclusivamente para proveerle gasolina a México. O sea, los gringos ya están tan acostumbrados a que nosotros necesitamos de su gasolina, a veces hecha con nuestro petróleo, que pues están construyendo refinerías para nosotros. Ahí te va nada más unos números. Las personas que están en contra de las refinerías dicen que el margen de ganancia de este tipo de proyectos es muy bajo. Solamente tienen un 5% de ganancia. Entonces, pues sí, si lo que se planea es enriquecer a la refinería, pues sí es un margen muy bajo. Pero si lo que se planea en realidad es bajar el costo de la gasolina para todos los mexicanos,
pues entonces la imagen cambia un Es poco. un buen negocio. Entonces es un excelente negocio para nosotros como mexicanos. Las refinerías que se están construyendo en Estados Unidos, las dos de Texas, en promedio van a costar unos 50,000 millones de pesos, las dos. Una cuesta 38,000, la otra cuesta como unos 11,500 más o menos. Y van a producir en conjunto 100,000 barriles, van a refinar 100,000 barriles de petróleo diariamente, 100,000. Por la misma inversión, López Obrador está planteando que con ese dinero le va a alcanzar para modernizar las 6 refinerías que tenemos en México. Y con eso... Y que trabajan a un 40%, ¿no? Y que trabajan a un 40% de su capacidad actualmente. Producen 1.6 millones de barriles diarios. Refinan, perdón, 1.6 millones de barriles diarios. Van a refinar 4 millones de barriles diarios. Entonces, por la misma cantidad, aquí en México vamos a estar refinando 2.6 millones de barriles extra. O sea, 26 veces más que la inversión que van a hacer los gringos y la ganancia que van a adquirir. Claro que es bueno. Con ese dato me gustaría que cerráramos. Es 26 veces más. Es increíble. O sea, ¿por qué no construyó la refinería que prometió Felipe Calderón? Porque le importa madre. Le importa madre México. No, si ahora en el sexenio de Peña se desmanteló Pemex. Sí, ya no es de los mexicanos, en su mayoría. Es inaudito. O sea, estamos importando gasolina principalmente de los Estados Unidos, mientras que Petróleos Mexicanos estuvo vendiendo gasolina de Petróleos Mexicanos en Texas a mitad de precio. Exactamente. Con el argumento de que pues allá no se paga impuesto y no sé qué, y los costos de transporte, por ejemplo. O sea, es inaudito. O sea, estos neoliberales, qué bueno que ya se van, estuvieron trabajando para joder a México. Esa es la realidad. Y no para mover, como dicen no para mover a sus publicidades. De Entonces, acuerdo, amigos. Que les vaya bien. Adiós. Hasta luego, por favor, manita arriba, suscríbanse, ya saben todo. Y hasta la vista, amigos.